Muy bien. Qué bueno que podemos tener la oportunidad para seguir estudiando. Estamos en el capítulo 15 de Hechos. Si quieren abrir su Biblia ahí. Y aquí hay varias cosas muy buenas porque este capítulo es como muy relevante, pues, o icónico, no sé cómo se le pueda llamar también. Lleva como título en algunas Biblias el Concilio en Jerusalén. Entonces, tiene varios elementos este capítulo, por lo menos del 1 al 35. Uno de ellos, por ejemplo, es un tema de doctrina, un tema de doctrina de la salvación. Y eso es lo que motiva, por un lado, la búsqueda de esta reunión, pues, de esta junta o de esta reunión de hermanos. Es un tema doctrinal. El otro tema es el tema de autoridad o de autoridades en la iglesia. ¿Cómo es que funciona o cómo funcionó en ese momento el tema de autoridad? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién manda? ¿Quién da las órdenes? ¿Qué personajes son los más relevantes para la toma de decisiones? Entonces, por un lado es el tema de un aspecto doctrinal. Otro es quién es la autoridad en ese conjunto de personas o de varones que se reúnen. Otro es el reporte que hace Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, el reporte de ese primer viaje misionero que ya vimos un poquito por Chipre, ¿cómo se llama? Pafos, y luego acá estaban las tres ciudades pequeñas que son Listra, Derbe, Iconio. Entonces, ese es el reporte. Ellos vienen a reportar qué les sucedió. ¿Y qué otra cosa aquí? Y ya, bueno, vamos a este capítulo, el capítulo 15 de Hechos, ya sucede en el año 50, por ahí del año 50, para que también lo tomen nota por ahí. Entonces, si el Señor Jesús, digamos que vivió hasta el año 33 o 35, 36, porque según ahí los estudiosos mencionan que Jesús no pudo haber nacido o no nació en el año 0, ¿verdad? No, o sea, no hay un año 0 en que nació Jesús y luego el bebé Jesús al año 1, entonces comienza el año 1 de la nueva era después de Cristo. No fue así, pues. Hay unos años de desfase, porque eso se dio años después, ¿verdad? La cuenta a partir del nacimiento de Jesús. Hay un desfase de 3, 4 años en esas cuentas, pero hay historia como la de estos Herodes que ya vimos, que nos ayudan a entender en qué año aproximadamente es que nació Jesús. En fin, entonces, si la resurrección se dio por ahí del año 33, 35 después de Cristo, ¿verdad? Aquí estamos por el año 50, entonces ya pasaron unos 15 años han pasado desde la resurrección y la venida del Señor Jesucristo, no de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Entonces, solo para tener ahí la referencia entre Hechos 2, 1 y 2, que viene el Espíritu Santo, hasta Hechos 15, justamente ya pasaron unos 15 años, ¿verdad? Entre todas estas historias del Evangelio que va creciendo. Vamos a leer entonces
en Hechos 15. ¿Alguien quiere leer? Si gusta, desde el 1 al 6, del 1 al 6. Hechos 15, del 1 al 6, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, Rafa, si gustas. Sí, por favor, Juanjo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos se levantaron, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hasta el 6, ¿verdad? No te oye, Rafa. Creo que salió. Creo que se desconectó. Ahí está en el teléfono. Está conectando el audio. No te oímos, Rafa. Si eres al 6, Juan. Sí, gracias. ¿Ya? Sí, te escuchamos, Rafa. Vaya, es que se salió aquí, en mi iPad ya no funcionó y me conecté acá en otro lado. Bueno, seguimos entonces. Aquí entonces recordamos que Bernabé y Pablo terminaron su primer viaje misionero por estas ciudades y regresaron a Antioquía. Eso lo dice en el versículo 14:28. Bueno, 14:26 dice, de ahí navegaron a Antioquía. ¿Se acuerdan que comentamos que Antioquía es la ciudad al norte donde estaba la iglesia de los gentiles, que es la segunda más importante en ese momento? Dice en el 27, y habiendo llegado, reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos en este viaje y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dice, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Esto se refiere entonces a Bernabé y Saulo, que regresaron de su viaje a Antioquía. Y entonces en el 15:1 continúa la historia, pero dice, se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ahorita vamos a ir a dos textos que nos dan un poquito más de información sobre esos tiempos y personas y lugares. Pero el primer asunto doctrinal lo entendemos en el 15:1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea, es decir, de la región del sur donde estaba Jerusalén, llegaron a Antioquía, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Esto que están enseñando personas o hermanos que vienen de Judea, digamos que ya sufrió una especie de teléfono descompuesto o están mezclando alguna tradición de los judíos, ¿verdad? De la religión judía, de la circuncisión, de las enseñanzas de Moisés. ¿Se acuerdan que se enseñaba la ley de Moisés o se enseñaba a Moisés en las sinagogas y en el templo? Entonces aquí está una combinación peligrosa, pues una combinación inadecuada, equivocada, de que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué diferencias ven entre lo que hemos escuchado en la predicación de Pedro, ¿verdad? Que ya vimos 4 de ellas, 4 predicaciones de Pedro, que se levanta y habla respecto a la salvación o el perdón de pecados. La predicación de Esteban, la predicación de Felipe, ¿verdad? Ahí primero en Samaria y luego en ¿cómo se llama? En el camino de la salida del eunuco, ¿verdad? Rumbo a Egipto o rumbo a África. De hecho, de esas predicaciones de Pedro, son 3 predicaciones, son 3 a los judíos, y la 4ª predicación de Pedro es a los gentiles, ¿verdad? A Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces, son 4 predicaciones de Pedro, una de ellas es a los gentiles con Cornelio, que es romano. Entonces, son 4 de Pedro, una predicación de Esteban, 2 predicaciones de Felipe, y luego viene Pablo, que ya predicó también ahí a los gentiles en su viaje misionero. Entonces, de estas 7 predicaciones que hemos escuchado donde comparten el evangelio, ¿dónde incluyen ellos el rito de Moisés? ¿Dónde incluyen ellos la circuncisión para poder ser salvo? ¿Alguien tiene algún comentario o quiere comentar? ¿Quiere algún pensamiento? En estas predicaciones de Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, ¿en dónde incluyen la circuncisión para ser salvo? Rafa, Sí, Marcos. en ningún lado. En ningún momento lado lo menciona. ¿No? Ninguno lo menciona. No, digo, hablan acerca de Jesucristo, que es el centro de la predicación, ¿verdad? Habíamos dicho, cada uno tiene un poquito su propio estilo, usan palabras o frases diferentes o introducción diferente, pero ninguno de ellos omite que Jesucristo es el centro del evangelio, su vida sin pecado, su muerte expiatoria o para perdón de pecados, su resurrección y la fe, ¿verdad? Y posteriormente viene el bautizo. En algunos casos ya vimos que reciben al Espíritu Santo. Bueno, más bien en todos los casos reciben al Espíritu Santo. En algunos hablan en lenguas, unos muy específicos que ya vimos. En uno específicamente, Pedro impone las manos para recibir al Espíritu Santo, pero en ninguno de esos casos se menciona que tengan que guardar alguna ley o algún rito de Moisés para poder ser salvo. Entonces, este es un aspecto doctrinal donde a la obra de Jesucristo completa se le quiere incrustar una acción o una adicional inadecuado, no bíblico, pero que corresponde a la ley. Entonces es como a la obra completa de gracia y fe de Jesucristo, quererle incrustar
un elemento que no va con la gracia y con la predicación de estos hombres. Y el elemento que se le quiere agregar es que no puedes ser salvo si no eres circuncidado. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? El común denominador de todas las veces que predicaron eran que creían, ¿no? Incluso, bueno, Felipe también le pregunta, ¿crees? Sí. Y de no, si crees, y todos, para todos era creer. Sí. Bueno, como que ese era el común denominador. Sí, no hay ninguna sugerencia de que esté condicionada la salvación, excepto quizá cuando menciona el arrepentimiento, que dice que hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Verdad? Y Pedro contesta, arrepiéntanse. Y esto habla de un dolor, de un quebranto por reconocerse pecador, ¿verdad? Pero realmente no hay algún guardar o algún accionar o hacer algo para ganar o merecer la salvación. ¿Alguien más tiene algún comentario que iban a hacer? Sí, pastor. Adelante. En el libro de Gálatas menciona el apóstol Pablo que la circuncisión del Antiguo Testamento, donde vino en la dispensación de la promesa al padre Abraham, era un sello de la justicia de la fe por venir a través del Mesías, ¿no? Ellos viéndolo en el futuro y ahora nosotros viéndolo hacia atrás, pero no lo impone como una regla, ¿no? O algo, o algún requisito para poder ser salvos, sino que era una figura física de una verdad espiritual que se iba a manifestar ahora en donde nosotros estamos, en la dispensación de la gracia. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 11, nos habla de la verdadera circuncisión, la que es hecha por el Espíritu Santo en el corazón, cómo fuimos arrancados y cortados de Adán y puestos en Cristo, ¿no? Dice el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, el bautismo, con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces fuimos arrancados, cortados del prepucio pecaminoso de Adán y puestos por medio de la fe en la resurrección juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Gracias. Sí, correcto. La circuncisión era una señal del Antiguo Testamento para los judíos únicamente como señal de su fe o que era el pueblo escogido, pues nadie más, ningún otro pueblo practicaba la circuncisión, pues. Y sí, Pablo luego abunda o él enseña justamente eso, que, ¿cómo se llama? Que ahora en Cristo hay una circuncisión espiritual, digamos, somos arrancados de Adán bien, como lo dices, y puestos en Cristo. ¿Alguien más tenía un comentario? Sí. Yo creo que en este tiempo, no sé si ahorita me distraje un poquito con lo que dijo el tocayo, pero no sé si comentó algo de esto. Yo creo que es una situación normal entre comillas, cuando estamos, por ejemplo, la mayoría de nosotros venimos del catolicismo y venimos con tradiciones que nos inculcaron, etcétera, etcétera. Y a la hora que llegamos a la fe en Cristo, siempre hay cosas como que cuesta trabajo dejarlas por a lo mejor una falta de entendimiento profundo. Por ejemplo, a mí, bueno, igual después para no hacer bolas aquí, pero a mí me costó algo de trabajo entender que muchas de las costumbres que yo tenía antes en el catolicismo, tenía que dejarlas y se me hacían hasta como traición a veces, ¿no? A algo que yo en esa transición de haber llegado, ir dejando e ir empezando al conocimiento de la fe y en la fe de Cristo, a veces muchos no lo hacen con mal o no se hace con mala intención. No sé si los fariseos en este caso que habían tenido fe ya en Cristo, a lo mejor era una buena intención de ellos, ¿no? Decir, oigan, pues tienen que hacer esto porque ellos así nacieron y toda su vida estuvieron así. Pero esa transición
entre ir dejando tus viejas costumbres con las nuevas costumbres e ir iniciando en el aprendizaje y conocimiento de la fe, creo que, digo, mismo Pedro, ¿no? Hizo todo ese tipo de cosas que cuando discute con Pablo. Entonces, ahí es lo interesante ahí de que haya gentes que estén profundamente afianzadas en la fe y en el conocimiento para que puedan de alguna manera contrarrestar esto, darle explicación del por qué no, y que las personas vayan dejando ese tipo de situaciones. Creo que es muy común ahora, hasta con todas las religiones que llegan, de las personas que están en otras religiones y llegan a Cristo, ¿no? Sí, yo pienso así también, que traen una inercia cultural muy fuerte, pues, de la circuncisión, y ahora los judíos que se convierten a Cristo, pues hay algunos que lo quieren introducir a la nueva predicación del evangelio ahora a los gentiles, ¿no? Pero es una falta de entendimiento de las verdades o de lo que está sucediendo en ese momento respecto a la salvación o la ley y la gracia. Entonces, Oye, ¿cómo se trata este asunto? Sí. Perdón, Rafa. No, adelante, Juan. No, nada más iba a comentar, y más porque era una señal de pacto con Dios, ¿no? O sea, era un pacto que él hizo con el pueblo de Israel, pues, y era esa señal de pacto. Entonces, como que llegar y quitársela así de jalón y decir eso ya no es importante, pues como Sí, que quizá sí. era uno de los vínculos que ellos sentían que tenían con Dios como nación, como su pueblo. Sí, Rafa, tengo una duda. ¿La circuncisión no le fue dada a Abraham? ¿La señal de la circuncisión? empezó con Abraham y después venía con todos sus descendientes. Porque por ahí también los ismaelitas también agarraron esa, o sea, digo, como era de Abraham, pues era para toda no solamente Sí. Isaac, sino también Ismael, nada más para... Sí, correcto, sí, correcto. O sea, Abraham con Ismael y después padre de los árabes. No he leído mucho acerca de eso, pero entonces entenderíamos que también ellos practican la circuncisión, los árabes. Sí, es correcto, nada más que, o sea, nada más sí distinguir, porque es bien, digo, está muy padre por ahí no sé, en Efesios creo, donde habla de Sara y de Agar. O Sí, sea, la promesa venía, sí, los dos tienen la circuncisión, pero la promesa viene, la línea de nuestro Señor Jesucristo viene por Isaac. sí, eso es correcto, sí, correcto. Bueno, entonces para ir avanzando, luego podemos regresar un poquito porque hay cosas muy interesantes que quisiera ver en Efesios 2 y luego también en Gálatas, cuando Pablo vuelve a platicar o platica acerca de los encuentros con Pedro. Pastor, Sí, ¿puedo comentar algo rápidamente? claro. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Podemos ver Juan 7:42, una referencia. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, Dios manifestándose en carne al mundo, Jesucristo. Y en el versículo 5 dice, Miqueas 5:5, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores, que es una figura del príncipe de los pastores de Jesucristo, el número de la perfección, y 8 hombres principales, que es una figura de la nueva creación, de los nacidos de nuevo. Por eso nos congregamos los domingos, porque es el primer día de la semana que se convirtió en el 8º día para nosotros, ¿no? El día de las nuevas criaturas, nueva creación en Cristo, ¿no? Referente porque a Abraham se le dio la circuncisión hecha de mano en carne al 8º día, como figura de lo que iba a suceder ahora que por la gracia de Dios hemos sido salvados por Cristo, ¿no? Sacados de Adán, la fuente de la muerte, y puestos en Cristo, la fuente de la salvación. Gracias, pastor.
Ok, gracias. Entonces, ¿cómo es que tratan este asunto doctrinal? Pues en el versículo 15:2, allí en Antioquía dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aquí me gusta mucho, por ejemplo, lo que decíamos la otra vez acerca de la humildad o la sencillez para someterse someter su voluntad a la autoridad puesta por Dios, ¿verdad? O sea, de esta discusión, allá en Antioquía al norte, donde está Pablo y Bernabé, de Jerusalén habían salido, o de Judea, algunos creyentes que habían ido a Antioquía, empiezan a enseñar que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Pablo y Bernabé discuten con ellos o hablan con ellos con argumentos, pero se eleva y no llegan a ninguna conclusión. Y entonces se dispone que ellos en Antioquía, los compañeros de Pablo, por decir, vayan hasta Jerusalén y este asunto sea tratado con los apóstoles y los ancianos. Entonces, me gusta esa parte de respeto, de humildad, de disposición para hacer este viaje y someterse unos a otros, pues ese es el modelo bíblico de liderazgo en las iglesias. En la iglesia debe ser así, pues. Entonces, en el versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. En ese trayecto de Antioquía a Jerusalén, pues van pasando por algunas ciudades visitando a los hermanos y Pablo y Bernabé platican acerca de los gentiles que también están recibiendo el evangelio. En el 4 dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí están los que estaban esparciendo esta enseñanza, ¿no? Eran fariseos o de la secta de los fariseos que habían creído en el Mesías o a Jesucristo como Mesías y arrastraban esa parte de la circuncisión. Entonces, ellos son los primeros que levantan la voz y lo declaran como si fuera, no digo autoritario, pero como una verdad que ellos conocen o que ellos estiman o que ellos saben o creen que es verdadera. Y dice, esta declaración que creen que es verdadera, dice, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley. Entonces, me gusta que en Jerusalén menciona dos grupos, dos grupos de personas que son el liderazgo en ese momento. ¿Se acuerdan que en Hechos 6, en Hechos 6, está el asunto de los diáconos, ¿verdad? Que tienen alguna murmuración, los judíos y los gentiles, o las viudas que eran descuidadas, y entonces se decide que haya un grupo de varones llamados los servidores o los diáconos que atiendan a las mesas para que los apóstoles continúen con la enseñanza y las oraciones. Y ahora aquí tenemos a dos grupos. Uno les llaman los apóstoles, que literalmente eran, no eran 11 ya, porque ya Jacobo había muerto. Eran 10 apóstoles
y los ancianos, que son esta figura de varones, digamos que padres o abuelos de su familia, respetados por su familia, ¿verdad? Un varón que tiene a sus hijos, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Esos hijos tienen a sus propias familias, ahora tienen a los nietos. Entonces, esa figura de ese varón, padre de esa familia o de esa casa, se convierte, es un anciano, pues es una persona respetada por sus hijos, por sus nietos, y tiene cierta voz y cierto voto y respeto de la comunidad. Entonces, esa figura de ancianos era importante desde el Antiguo Testamento, las cabezas de las familias. Y ese modelo de ancianos es el que luego también se ve en medio de la iglesia. Entonces, aquí están los apóstoles como todavía personas que conocieron a Jesucristo años atrás, y la nueva generación, digamos, de varones líderes que son los ancianos. Entonces tenemos apóstoles y ancianos en Jerusalén. Y llega entonces Bernabé y Pablo y otros con él a dar cuentas, pues, o a discutir este asunto, si se debe de guardar la ley o no se debe de guardar la ley para poder ser salvos. Entonces, el primero que se levanta es Pedro en el versículo 7. ¿Alguien quiere leer del 7 al 11, por favor? Eso es lo que Pedro, como tomando la palabra inicial, menciona. ¿Quién lo quiere leer del 7 al 11? Hechos 15, del 7 al 11. Sí, por favor. Aquí lo tengo, pastor. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Vean, esta declaración de Pedro es muy importante. Él está trayendo a la mesa de discusión argumentos poderosos, argumentos verdaderos, ¿verdad? Y uno de esos argumentos es su propio testimonio de la conversión de Cornelio. Vean qué relevancia hace ahora que ahí en Cesarea, que estaba Felipe, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Cesarea estaba Felipe? Y Cornelio, el romano, tiene una visión y manda llamar a Pedro, que estaba en Jope. ¿Por qué no trajo a Felipe, que estaba en la misma ciudad, pues, verdad? ¿Por qué Dios no mandó a Felipe, que estaba ahí no sé, unas cuadras, digamos, por decirlo de alguna manera, pues estaba cerca, pues, en la misma ciudad? ¿Por qué mandar traer a Pedro desde Jope para que viniera a predicarles el evangelio a los gentiles? Esta es la razón. Sí, porque la palabra, el testimonio de Pedro, que estuvo en Hechos 2, recibiendo al Espíritu Santo junto a ellos, la autoridad o el respeto que se le tenía a Pedro, ¿verdad? Tiene cierto valor, pues, su testimonio y su palabra, el encargo que Jesús le hizo, pastorea a mis ovejas, tenía un peso importante. Pero la otra cosa es que Pedro, aunque da su argumento verdadero y su testimonio de cómo los gentiles también recibieron el evangelio, ¿sí? Pedro no es autoritario. Pedro no dice, esto es lo que se va a hacer y lo digo yo, sino él está trayendo la verdad de su testimonio a la mesa y lo hace
digamos, de primera mano y lo hace primero, pero no está imponiendo nada. Sí, no está declarando algo que así debe de ser. No estoy seguro, no sé, quizás con este tipo de iniciativas que toma Pedro, que él se levanta primero y que Jesús le encarga a sus ovejas. Se le considera a Pedro en la Iglesia Católica el primer papa, ¿no? El primer papa, la primera persona sentada en el trono como el líder de la Iglesia. Pero no vemos esa figura de Pedro aquí en estos textos. Él está dando su argumento, pero él está en medio de apóstoles y en medio de ancianos, y Pedro está sometido a ellos, aunque él es el vocero o es uno de los voceros o habla primero, pero Pedro no es autoritario y está sometido a los demás varones. Entonces da este primer argumento de su testimonio con los gentiles y luego habla acerca de la salvación, y es muy, muy, muy importante que Pedro en el versículo 9 dice, purificando por la fe sus corazones, hablando de la salvación por fe. Y luego en el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ahí está la salvación por gracia. ¿Sí? No es por obras, es por gracia. Y Pedro, en pocas palabras, pero lo entiende perfectamente. Pablo es el que después habla mucho, se extiende en sus cartas acerca de esto, la fe y la gracia. Sí, Vic. También en el versículo 10, donde dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, reconoce también que es una carga la ley, ¿no? Sí, la ley también, Pablo, después nos enseña por qué está puesta. Si alguien preguntara, entonces, ¿para qué Dios pone la ley? Bueno, la ley nos lleva a Cristo. La ley nos dice cuál es el carácter de Dios. Si alguien quiere acercarse a Dios, ese es el lineamiento, el tamaño del requerimiento. Pero como no podemos ser justificados o llenar el requerimiento de la ley nos encierra en pecado. Todos somos pecadores. No nos justifica, sino nos enseña que somos pecadores, la ley. Y número 3, nos lleva a Cristo. Eso es lo que Pablo explica, que es el ayo, o es el maestro, o es el cuidador, o el que nos lleva a Cristo. Pues Cristo Amén, hermano. Es la salvación. En Cristo está la salvación, y Pedro lo dice claramente. Entonces, no es por ley. La ley no nos justifica. En la ley no hay perdón de pecados. Es una carga pesada, pero ahora se manifiesta en la gracia de Dios. En Jesucristo somos salvos y es por medio de la fe. Parecería como que estamos escuchando a Pablo escribir, pero no, es Pedro escribiendo fe y gracia. Amén. Pastor, sí. Eso que comenta el hermano Vic es sumamente importante porque muchos hermanos hoy en día mezclan la gracia con la ley, ¿no? Y por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 4, dice que mediante el cuerpo de Cristo hemos muerto a la ley. En Romanos 10, 4 dice que el fin de toda la ley es Cristo. Esos versículos que usted nos compartía, Gálatas 3, 24, dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero luego dice el 25, pero nosotros ya no estamos bajo ayo, sino estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces esa parte siempre como que es un tema que genera un poco de polémica con algunos hermanos porque quieren mezclar la gracia con la ley. Sí, no se puede mezclar la gracia ni la ley, ni decir, bueno, estamos bajo la gracia y ahora por la gracia guardamos los mandamientos. Entonces no es posible, pues, y tampoco significa, y es todo un tema, que si estamos bajo la gracia ya podemos hacer lo que queramos o podemos libremente pecar, al fin ya está pagado. Entonces, todo ese tema de la ley y la gracia,
Pablo lo explica, abunda mucho en el libro de Romanos, en Gálatas, en las cartas de Pablo, explica justamente por la gracia de Dios es que no pecamos o no, por la gracia de Dios no somos libres del pecado. Por la gracia de Dios somos libres del pecado. Bueno, entonces después de que Pedro se levanta inicialmente como acostumbra, toma la palabra primero y da sus argumentos, no impone nada, sino da los argumentos verdaderos y su testimonio, la importancia del testimonio. Ahora en el versículo 12 habla Bernabé y Pablo. Sí, dice el versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso es lo que vimos en el capítulo anterior de su primer viaje misionero. En Chipre, en Panfilia, en Iconio, Listra, Derbe. Y luego es interesante en el versículo 13, del 13 al 21, hay otro personaje que se levanta a hablar, y es Jacobo. Este tercer personaje que se levanta a hablar parece que es como el líder o el vocero o una persona también respetada como anciano. Jacobo no es apóstol. Él es el medio hermano de Jesús, al cual Jesucristo se le apareció resucitado, al cual es respetado entre los creyentes en Jerusalén. Y después también escribe, más o menos en este tiempo, escribe su carta que nosotros conocemos como Santiago. La carta de Santiago que tenemos ahí al final de la Biblia es escrita por este Jacobo, ¿verdad? Y él se levanta a hablar y dice, bueno, ¿alguien lo quiere leer? Del 13 al 21. ¿Qué dice Jacobo? Yo leo. Dice, sí. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Sí, gracias, Vic. Entonces se levanta Pedro y da su testimonio y los argumentos verdaderos de la salvación por fe y por gracia. Y luego Pablo y Bernabé se levantan y platican cómo los gentiles se convirtieron por fe y por gracia y las señales que hubo entre ellos. Y Jacobo se levanta, Santiago, Jacobo, hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, y también da su opinión o su punto de vista, dice su estimación, dice mi estimación o juzgo yo, dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten, y cita unos textos del Antiguo Testamento en Amós que habla acerca de la conversión de los gentiles y da unas recomendaciones, pero estas recomendaciones no tienen que ver con la salvación, no está metiendo ley a la salvación. La salvación es por fe y por gracia, y da una recomendación. Dice, no se les inquiete con cargas de la ley, pero sí se les puede escribir que se aparten de contaminaciones de los ídolos
de fornicación, de ahogado y de sangre, pero ya es algo como que posterior a su conducta como gentiles. Es posible que estas conductas como gentiles hayan sido muy comunes, ¿verdad? La fornicación o el tema de inmoralidad, los ídolos y la participación con idolatría. Dice de ahogado y de sangre, que era algo quizá que tenía que ver con la salud. Entonces, dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y a los que eligieron fue a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos estas palabras, y enviaron una carta. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Ahí está el liderazgo o la autoridad o el liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Apóstoles, ancianos y hermanos. Dice, escriben a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esa es la enseñanza equivocada que se estaba esparciendo. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haced, pasadlo bien. Hasta ahí es la carta. ¿Sí? Entonces, confirman que el Espíritu Santo en ese proceso de decisión y de conciliación y de consenso, el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, les está guiando. ¿Sí? No es una decisión tomada por una persona ni por dos que están imponiendo, sino llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo es un consenso, ¿verdad? Es un consenso general, no se tomó una votación de que, ok, los que quieran votar por que se circunciden, que levanten la mano. Y los que quieran votar para que no se circunciden, que levanten la mano. Entonces, ese es un proceso importante, pues, en la toma de decisiones en medio de la iglesia. Los líderes, el liderazgo múltiple y el consenso, ¿sí? Escuchando verdad, escuchando argumentos y dejando o pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces se llega a un acuerdo y se afirma que el Espíritu Santo es el que está guiando esa decisión. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna observación o comentarios? Solamente resaltar la dependencia del Espíritu, en el Espíritu Santo, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy relevante porque siguen dependiendo de la dirección del Espíritu y no hay desacuerdo. Eso es muy relevante. ¿Han visto esas fotografías de las cumbres, la cumbre de los 8 y el G20 y todas esas? ¿Verdad? Que aparecen los gobernantes más importantes o sí, de los diferentes grupos, aparece ahí los presidentes en la fotografía de esos grupos, ¿no? Le llaman la cumbre, ¿verdad? O en alguna ocasión,
no me acuerdo en qué mundial de fútbol había unos comerciales muy buenos así de Adidas y otros, de Pepsi, no sé, de los comerciales viejitos pues de los mundiales. Y al paso del tiempo vuelve uno a ver a los comerciales y dice, mira, ahí está Jorge Campos y ahí está Ronaldinho y ahí aparece Figo y no sé qué, ¿no? Ahí los que les gusta el fútbol identifican a los que están participando en el comercial, ¿no? Este capítulo 15 de Hechos es como esa cumbre, pues al paso del tiempo. Yo creo que no nos va a dar tiempo ahorita, pero la próxima semana podemos identificar quiénes están ahí presentes. De entrada están 10 apóstoles, ¿verdad? Ya no está Jacobo el apóstol, el hermano de Juan, ya fue muerto capítulos anteriores. Entonces tenemos a 10 apóstoles, ¿verdad? De los originales o de los originales, por decir. Están Pablo y Bernabé en el primer equipo misionero. Y con Pablo y Bernabé, vamos a ver más adelante, parece que está Tito, parece que está Lucas acompañándole. Y también como parte de los hermanos está Jacobo, que ya levantó la voz. Debe de estar, no lo menciona, pero debería de estar su hermano Judas, ¿sí? El Judas, hermano de Santiago y medio hermano de Jesús, debiese estar aquí porque él también vivía en Jerusalén. Y otro personaje que también debiese estar aquí es el joven Marcos. Marcos, que había acompañado a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero y apenas habían llegado a la isla de Chipre y Marcos se regresó a Jerusalén. Bueno, Marcos también debiese haber estado en esta reunión. El punto es que de todos los escritores del Nuevo Testamento, aquí está la mayoría, ¿sí? Si no es que todos, excepto el de Hebreos, que no, si era Pablo el escritor de Hebreos, pues ahí estaba también. Si Pablo no es el escritor de Hebreos, entonces desconocemos si estaba aquí en Jerusalén o no. Probablemente sí. Entonces, mi punto es, en esta reunión, en este concilio o en esta cumbre en Jerusalén, están la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento. Si quitáramos a Pablo, que escribió 12, 13 cartas, ¿no? Si quitáramos a Pedro, que escribió 2 libros, si quitáramos a Juan como apóstol, que también escribió 5 libros, si quitáramos a Judas, hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, si quitáramos a Santiago, medio hermano de Jesús, que sí sabemos que está aquí, ¿qué nos falta? Lucas, que escribe Lucas y Hechos. Yo creo que también estaba aquí, vamos a verlo después. Y nos falta Marcos, este joven que vivía en Jerusalén. Si él escribió, más bien, él escribió Marcos, el Evangelio de Marcos, y si estaba aquí presente, ya son 7 escritores. ¿Me falta alguien? ¿Algún otro escritor? Está Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, Marcos, Lucas. Falta Mateo. Mateo, no sabemos si estaba aquí, pero si Mateo no se murió antes y vivía en Jerusalén 15 años después de la venida del Espíritu Santo, probablemente Mateo también estaba aquí. Entonces, eso no lo sabemos, pero sí sabemos de por lo menos 7 que estaban o debían haber estado ahí, y posiblemente Mateo. Si estos 8 escritores o 8 hombres estaban presentes aquí, ese era el momento. Si alguien hubiera querido que el Testamento no se escribiera,
¿verdad? Si alguien hubiese querido que el Nuevo Testamento no se escribiera, ahí era el momento para hacer algo, ¿sí? Y de un solo movimiento, de una sola algo, persecución o redada, lo que sea, eliminarlos. Sí, entonces esta reunión de Hechos 15 es muy importante porque ahí están llegando a un acuerdo doctrinal, ¿verdad? Doctrinal y como fundamento para la enseñanza de la iglesia o en el tiempo de la iglesia respecto a la ley y la gracia, la salvación por fe y por gracia, y están llegando a un acuerdo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces proceden y todos escriben sus libros. Y gracias a Dios que los tenemos en un acuerdo guiados por el Espíritu Santo. ¿Algún último comentario? Si no, creo que podemos ir terminando. Yo creo que la próxima semana revisamos otros textos para verificar lo que Pablo platica de quienes estaban ahí presentes. Rafa. Sí. Aquí es interesante, por ejemplo, el caso que lo que dice, que estaban comentando ahorita, de que quizás Mateo pudiera ser que hubiera estado o que no hubiera estado, pero es interesante, o podría ser interesante, a lo mejor, ver esa parte, porque si no estuviera Mateo, pues ahí está una razón más. Si todos los demás estaban reunidos y llegan a acuerdos doctrinales, a lo mejor alguien podría decir, no, bueno, pues entonces se pusieron de acuerdo y por eso todo coincide en el Nuevo Testamento, pero quizás si Mateo no estaba en esta reunión tan importante y es un evangelio que con toda la similitud y con todas las concordancias y coincidencias, en el buen sentido de la palabra, con los demás, pues una muestra más de que es el Espíritu Santo el que dirige, no acuerdos de seres humanos. Aquí con lo que se menciona del consenso y de la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, aquí no sabemos si algunos ya estaban escribiendo, ya estaban empezando a escribir sus memorias o los evangelios o los textos que estamos ahora como conocidos como parte del Nuevo Testamento. No sabemos si alguien ya tenía avanzado algún texto, pero el acuerdo al que llegan es el tema de la salvación, que es por fe y por gracia. Y otras cosas que ellos ya platicaron después de su testimonio propio e inspirados por el Espíritu Santo, son coincidencias o son guiados por el Espíritu Santo, es inspiración del Espíritu Santo respecto a lo que todos ellos escriben y concuerdan. Sí, correcto, Vic. También estaba Silas, que también es escritor, ¿no? Hay de las cartas de Pedro. Silvano. Silas es el escritor o es al que Pablo le dicta, ¿no? No me acuerdo si Pablo o Pedro, pero que hice por mano de Silas, ¿no? Era también Silas justamente fue después en el segundo viaje misionero de Pablo, como un servidor. Sí, entonces esta reunión es muy, muy importante, entonces la podemos identificar como Hechos 15, este concilio, con estas cuestiones muy interesantes. Bueno, le pido a alguien que nos despida en oración. ¿Quién oró la semana pasada? Fue Marcos, ¿verdad?